estar con Creantum México impartiendo este webinar y vendrán más para poder ayudar a otros coaches a crear sus propios proyectos de coaching. Entonces vamos a empezar. A ver, vamos a compartir. Pues empezamos. El webinar de hoy va sobre el cliente ideal. Cómo identificar al cliente ideal de tu negocio de coaching. Yo me doy cuenta que yo también soy coach. Además de mentora, yo soy coach. O sea, yo ayudo a otros coaches a crear o potenciar sus propios proyectos de coaching. Yo me doy cuenta que para ser un buen coach, para mí tiene que existir dos condiciones. Por un lado, las competencias del coaching. O sea, tenemos que ser buenos en aquello que hacemos. Y además de eso, también es importante la parte de marketing y cómo conseguir clientes. Yo tuve la oportunidad de trabajar con coaches que estaban en la ICF aquí de España, incluso impartían clases de coaching y me decían, es que mis estudiantes tienen mucha más visibilidad que yo. Yo que ya llevo 10 años aquí, pues mis clientes tienen mucha más visibilidad en redes sociales, consiguen más clientes que yo. Y no es porque fueran mejores, no, se trataba simplemente de una cuestión de marketing. Entonces, yo siempre digo, tiene que existir un equilibrio entre ser bueno en lo que haces, las competencias como coach, por un lado, y por otro, tener un buen marketing y conseguir clientes. Porque si yo soy muy bueno en lo que yo hago, pero no tengo marketing, ¿qué es lo que pasa? Pues yo no puedo ejercer como coach, porque nadie me conoce y al final puedo ser genial en lo que hago, pero si nadie me conoce, pues al final no puedo hacer sesiones de coaching. Esto por un lado. Y por otro, si yo soy malo como coach, o sea, las competencias de la ICF, pues no las conozco, no sé llevar una sesión de coaching, por un lado. Y si yo soy muy bueno haciendo marketing, al final yo me voy a convertir en un vendedor de humo. Entonces, tiene que existir ese equilibrio. En relación a las competencias como coach, tenemos el Toño y tenemos Creantum, que ayuda a mejorar y dar a conocer todas las herramientas para que se haga una buena sesión de coaching. Y en relación al tema de marketing, yo espero a través del webinar de hoy ayudaros un poquito en relación a identificar a vuestro cliente ideal. ¿Preparados? Pues vamos entonces a empezar. Yo también me doy cuenta en estos 5 años que llevo ya trabajando con coach, que la mayoría, que hay muchos coaches que son generalistas. ¿A qué me refiero? Que existen muchos coaches que hacen coaching personal, coaching organizacional, coaching deportivo, hacen de todo. Entonces, yo lo que propongo es una mirada diferente. Yo propongo que antes de empezar a hacer perfiles en redes sociales, yo me acabo de formar como coach y la primera cosa que yo hago es abrir los perfiles en redes sociales. Yo siempre digo, ojo, es mejor antes de pasar a la acción definir la estrategia. Y uno de los puntos más importantes para construir un negocio de coaching exitoso es tener en cuenta la siguiente pregunta. ¿A quién ayudas? ¿A quién quieres aportar valor? Para mí esto es fundamental. ¿Por qué? Porque dependiendo de esta pregunta,
vamos a enfocar nuestro proyecto. No es lo mismo si yo me enfoco, por ejemplo, si yo quiero trabajar con mujeres con una baja autoestima, que por ejemplo, si yo quiero hacer coaching para directivos. ¿Por qué? Porque es un tipo de cliente totalmente diferente. Por eso yo tengo que utilizar tengo que comunicar de manera diferente. ¿Y qué es el cliente ideal? Yo cuando decido crear mi proyecto, muchos coaches, ¿qué es lo que hacen? Pues mi cliente es quien me pague. Y eso es desde mi punto de vista y de los expertos en marketing, que es un grandísimo, grandísimo error. El cliente ideal son las personas que van a comprar tus servicios de coaching. Son al final las personas que van a pagar para poder trabajar contigo y que tú les puedas ayudar en esa transformación, porque al final el coaching lo podemos aplicar en personas, en empresas, deportistas, o sea, tiene muchos ámbitos de aplicación. Entonces, ¿quién va a comprar nuestros productos? ¿Quién va a comprar nuestros servicios? Tiene que tener un problema. Porque si no, puedes tener la página web más bonita del mundo. Si tu cliente no tiene un problema, no te va a comprar. Eso te lo garantizo ya. Solo van a invertir en tu servicio, en tus sesiones de coaching, siempre y cuando tengo un determinado problema. Por ejemplo, soy una profesional que llevo varios años trabajando mucho, voy muy estresada, no tengo tiempo. Pues en este caso, yo quiero mejorar mi calidad de vida, quiero tener más tiempo para la familia, pues contrato a un coach de organización y planificación para ayudarme a organizar mi tiempo y con ello mi vida. Este cliente al final tiene un problema y tú con tu servicio le vas a dar la solución. Si miráis aquí, yo creo que quizás de toda la presentación, este es uno de los principales slides que os voy a enseñar. Vuestro cliente es el punto de unión entre su problema y vuestra solución. O sea, no sirve única y exclusivamente identificar a vuestro cliente. Hay que dar un pasito más. Hay que identificar su problema. ¿Qué problemas tiene? Porque te va a contratar. Es lo que se llama en lenguaje de neuroventas el pain, su dolor. Porque al final se trata de eso. Porque dependiendo de su dolor, yo le voy a dar una solución. Porque normalmente los coaches generalistas lo que hacen son sesiones de coaching. Y da igual que venga una mujer con problemas de autoestima, que venga un directivo, un alto cargo de una empresa, que venga un deportista. Pues no, porque dependiendo de su problema, le vamos a dar una solución diferente. Entonces, tenerlo en cuenta. Yo tengo mi cliente y mi cliente para poder comprar mi servicio tiene que tener un problema. Y dependiendo de ese problema, yo le voy a presentar la solución. Tenerlo esto en cuenta porque os va a ayudar a enfocar vuestro proyecto de una manera totalmente diferente. Por ejemplo, ejemplos de clientes ideales. Pues mujeres profesionales que quieren mejorar su calidad de vida. En este caso, pues aquí en este caso, pues podría contratar una coach de salud que le va a ayudar a, por ejemplo, pues no tengo tiempo para cocinar, pues le da una dieta equilibrada, le ayuda también a incorporar el deporte en su vida, incluso le ayuda con temas de mindfulness. ¿Esto para qué? Para mejorar su calidad de vida. Y yo, si soy una coach de salud,
pues voy a dar un tipo de servicio diferente que, por ejemplo, este directivo. El segundo caso es un directivo que está quemado con su trabajo y desea reinventarse. Pues en este caso, este directivo puede contratar a un coach ejecutivo que ayuda a directivos a definir sus metas. Y en este caso puede ayudar con su problema de reinventarse. Y otro ejemplo, un emprendedor. Un emprendedor que siente que su vida es un caos y necesita organización. En este caso, pues puede contratar un coach de organización y planificación. Si os dais cuenta, en todos estos ejemplos existe un problema. Mujeres profesionales que tienen un problema, un directivo que tiene un problema y un emprendedor que tiene un problema. Esto, tenerlo muy en cuenta. Cuando identifiquéis a vuestro cliente y cuando estudiéis a vuestro cliente, a ver, ¿quién va a ser mi cliente? Pues un directivo. También hay que estudiar qué tipos de problemas tiene, por ejemplo, un directivo. Y de acuerdo con ese problema, vamos a dar un servicio que esté de acuerdo con ese problema. Hasta ahora. ¿Alguna duda, alguna cuestión? Pues Sí, una pregunta. sí, Carlos. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Perdón que no ponga mi cámara, pero es que no la tengo habilitada ahorita. Pero mi Vale. pregunta es, cuando tú dices un coach deportivo o un Sí, ejecutivo, sí, y significa que en algún punto del coaching, al tener un perfil este coach ya y un conocimiento previo y una larga experiencia específica en algo y que por eso es coach deportivo o coach ejecutivo, etcétera, sí. es que va a haber un punto o hay una línea muy delgada donde el coaching se convierta en asesoría o va a tener Sí, un límite de asesoría. no, ahí hay que tener cuidado porque una cosa es el coaching y otra es la asesoría. Y yo puedo, por ejemplo, yo puedo hacer coaching empresarial. Yo he trabajado en multinacionales, sé cómo funcionan las multinacionales. Quizás este background que yo tengo sí que me va a ayudar a mejorar mi servicio porque conozco los problemas que existen en las empresas, pero eso hay que tener mucho cuidado para ejercer como coach, porque al final una cosa es el coaching y otra cosa es la asesoría. Yo en el coaching, yo no puedo opinar. En una asesoría yo doy mi opinión. Ahora, en el coaching no. Entonces es necesario tener mucho cuidado con eso, Carlos. Porque el hecho de que yo tenga experiencia, es necesario tener cuidado porque esa línea muy fina entre el coaching y otro como el mentoring, la asesoría, la consultoría, es necesario tener mucho, mucho cuidado, porque muchas veces no nos damos cuenta y estamos poniendo nuestro mapa en la conversación con un cliente y ahí hay que tener mucho cuidado. No sé si Toño quieres añadir algo. Gracias, Armin. Sí, creo que ahora no es indispensable que tengas experiencia, digamos, en tu vida profesional, aunque seguramente pues esa experiencia pues, va a contar para que te puedas tú acercar a un mercado. Al final del día, pues ahí tendrás que hacer un análisis de pues realmente para quiénes o para qué clientes quieres trabajar o como decía ahorita Arme, pues qué problemas se van a resolver. Si ya has estado trabajando en cierta industria, pues es más fácil identificarlos, aunque no necesariamente de tu perspectiva. En mi experiencia, yo estudié sistemas
Pero yo lo que identifiqué es que la gente que no aceptaba o que no adoptaba los proyectos de tecnología podía hacer que fracasaran proyectos de miles de millones de pesos. O sea, digo, me tocó ver un caso en Hacienda de un proyecto de 65 millones de dólares que fue pues un fracaso, y el problema estaba en que las personas no adoptaban la tecnología, ¿no? O sea, el principal problema estaba en la gente, ¿no? Entonces, no es que yo me dé coaching a tecnólogos, pero sí en procesos de gestión del cambio, de adopción y entonces me empecé a interesar en el tema, a investigar más de esos temas y en fin, ¿no? Entonces, creo que tu experiencia, por supuesto, ayudará a que tengas más información o que puedas identificar problemas que puedes resolver, pero no necesariamente te limita a que tu profesión o tu actividad previa hacia dónde quieras llevar tu negocio de coaching, ¿no? Eso es algo que tú puedes revalorar y sobre todo pues en alineación con tus intereses propios. Eso es lo que creo que sería importante tener en cuenta. Vale. Gracias, Toño. Pues muchísimas gracias también a Carlos por la pregunta. Vamos entonces a seguir. Y hasta ahora hemos estado hablando de la importancia, por un lado, de definir, de identificar al cliente y juntamente con el cliente identificar sus problemas para poder tomar, desarrollar un servicio que esté de acuerdo con la problemática, con la necesidad de tu cliente. Y esto es la importancia también de la especialización. Hoy en día sí que hay muchos coaches. Aquí en España, por ejemplo, hay muchísimos coaches, pero yo me doy cuenta que si entramos a sus páginas web, hacen de todo. Y entonces al final son coaches generalistas. Son coaches que hacen de todo. Mientras que, por ejemplo, si tenemos, el ejemplo, si os duele algo, ¿qué preferís? ¿Ir a un coach, ir a un médico que sea especialista en ese determinado tema o un médico de cabecera, el médico de familia? Por supuesto que yo, si tengo un problema, pues yo prefiero ir y que me consulte un médico especialista. Pues lo mismo pasa con el tema del coaching. Si yo tengo un problema, por ejemplo, de baja autoestima, pues yo prefiero trabajar con un coach que esté especializado en esos temas. O, por ejemplo, si yo soy deportista de élite, pues yo prefiero trabajar con alguien que esté especializada en esos temas. Por eso yo ahora, vamos a seguir con la presentación, yo ahora os pregunto una cosa. A ver. ¿Veis mi pantalla? ¿Sí? ¿Y ahora por qué? Sí, se ven. Sí, pero es que no me deja seguir. Bueno. Vamos a ver. Compartir. O dale clic encima, Sí. a ver si toma foco. Pues vamos aquí. Presentar. Aquí. ¿Dónde se verá más tu sombrilla? ¿En una playa grande o una playa pequeña? Poner en el chat la opción A o B. B. Exacto. Pues lo mismo es la opción B. ¿Por qué? Porque la opción A
existe mucha gente y al final no se va a ver tu sombrilla. En la opción B sí que se va a ver tu sombrilla. Entonces tenemos que escoger la playa que sea como la playa B. Pero ojo, no se trata de escoger una playa que tenga 2 o 3 personas. O sea, un bajo, el tipo de cliente que nos interese por nuestros servicios. No interesa tener una playa desierta, interesa tener una playa pequeña donde tu sombrilla sea más visible. ¿Por qué? Porque cuando tú eres visible, la gente te conoce. La gente, si tiene un determinado tipo de problema, va a ir a ti. Y si tú tienes más visibilidad, al final acabas también por tener más clientes. Por eso es importante siempre escoger un tipo de cliente. Nos vamos a centrar en un tipo de cliente donde os permita ver que los demás vean vuestra sombrilla. No se trata de dirigirse a todo el mundo como en la opción A, no. Se trata de ir también, de tener una playa donde os vean. Aquí. Por eso yo siempre digo, huye de las multitudes. Dime. No, pero comentaba Eric que si las sombrillas eran rojas, llevaba una amarilla. ¿Dónde? Aquí. Dice, bueno, si todas son rojas, llevaré una amarilla, puso Eric. Ya, pero es verdad, puedes llevar, pero nadie te garantiza que cuando tengas la amarilla, que vengan más amarillas. Entonces yo aconsejo, porque yo puedo tener una sombrilla amarilla de un distinto color, pero al final van a venir más sombrillas amarillas. Y yo tengo que escoger de otro color, azul. Y después, cuando yo tengo mi sombrilla azul, pues van a venir y me van a copiar. Entonces es importante que tengáis siempre visibilidad, porque al final para conseguir clientes, primero es necesario que os conozcan y que vosotros seáis visibles. Huye de las multitudes, porque al final dirigirte a todo el mundo no es la solución. Mira, yo os explico un caso de un cliente hace unos 3 años, casi 4 años. Este cliente dejó su trabajo porque él decía, mira, hizo la cuenta y dijo, yo solo necesito 2 clientes para poder pagar mis cuentas y poder vivir tranquilamente. Y entonces, él dijo, pues voy a dejar mi trabajo. Dejó su trabajo y pensaba, mira, yo me dirijo a todo el mundo de habla hispana. Era argentino, vivía aquí en España, entonces pues todo el mundo que pudiera hablar español, pues él podría ser su coach. Y con base en no sé cuántos millones de personas, él dijo, yo solo necesito 2 al mes, pues no hay problema, o sea, yo dejo mi trabajo y me dedico a esto. ¿Qué es lo que pasó al final? Él se dirigía a todo el mundo. Iban pasando los meses y él no lograba encontrar clientes y al final ha tenido que volver a un trabajo en una empresa para poder tener dinero para pagar sus gastos personales. ¿Qué es lo que pasó aquí? Él se dirigía a todo el mundo. Entonces, él me ha entrado en contacto conmigo y me dijo, mira, es que yo no sé qué pasa. No sé qué pasa porque yo al final quiero vender mis servicios de coaching y nadie me compra, o sea, yo no soy visible. Entonces yo le pregunté, ¿a quién te diriges? Y él me dijo, pues a todo el mundo que habla, yo le puedo ayudar, ¿vale? Tú le puedes ayudar, sin duda. Y entonces empezamos a hacer un trabajo de, vale, ¿a quién quieres ayudar? Entonces él decidió unir su pasión por el deporte con el coaching. Y hemos definido pues un nicho
o sea, un tipo de cliente muy específico que tenía, en este caso, para atletas de rugby, y empezó a tener más clientes. ¿Por qué? Porque junto con él hemos trabajado un mensaje de hacia los problemas que tenían ese tipo de cliente, los atletas de esta modalidad. Y al final, él incluso hoy en día pues vive en Australia, porque ha tenido bastante éxito con su proyecto y se ha cambiado ahí. ¿Cuál ha sido la diferencia? Él, antes como después de trabajar conmigo, su servicio no ha cambiado prácticamente nada. Lo que ha cambiado es el mensaje. Él ha definido, yo me voy a dirigir a este tipo de cliente. Entonces, ha enfocado todo su proyecto en este tipo de cliente. El mensaje, el tipo de servicio enfocado a los atletas de alta competición, y al final empezó a tener clientes, incluso se ha podido cambiar. La diferencia está que él ha definido su tipo de cliente. Por eso es importante, por eso es muy importante huir de las multitudes. Oye, Toño, Armin. ya sé que he visto una pregunta muy Y levantó la interesante. mano Luis Camarillo. Ajá. ¿Cómo defines una playa B? ¿Algún ejemplo? Mira, yo te voy a dar un ejemplo, mi propio ejemplo. Yo, además de coach, yo soy mentora para coaches a nivel de marca personal y de marketing. Yo podría dirigirme a todos los emprendedores. Al final, mira, me dirijo a todos los emprendedores y ya está. Pero yo no, yo he decidido enfocarme en los coaches y profesionales del desarrollo personal. ¿Por qué? Porque yo también soy coach y conozco cómo funciona este mundo, cómo pensamos los coaches. Entonces yo dije, yo prefiero dedicarme a emprendedores del mundo del coaching, porque al final los que estáis aquí y que queréis crear vuestro proyecto de coaching, que queréis vivir del coaching, al final, además de coach, vosotros también vais a ser emprendedores del coaching, pero no vais a ser emprendedores. Yo podría haberme dirigido a la playa A, que son todos los emprendedores, pero no, yo he decidido enfocarme en la playa B, que son los coaches y profesionales del desarrollo personal. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, muchas gracias. Muy claro. Vale. Gracias, Luis, por excelente pregunta. Muchísimas gracias. Entonces, tenerlo en cuenta, huir de las multitudes. Entonces, ¿cuáles las ventajas de definir a un cliente ideal? La ventaja de definir a tu cliente, porque vas a ser, al final, si tú siempre haces sesiones de coaching con directivos, al final vas a ser un especialista en este determinado tema. Yo que trabajo con coaches, pues al final van a ser siempre el mismo tipo de problemas, y eso hace que yo me convierta en una especialista. Pues lo mismo con vosotros. Si definís un determinado tipo de cliente que tiene determinados tipos de problemas, al final vais a ser un especialista. Y ya os digo, el mercado ama a los expertos y odia a los generalistas. Después, también te podrás diferenciar de otros coaches. Si estás especializado en un determinado mercado, si te diriges a un determinado tipo de cliente, en vez de competir, a mí no me gusta la palabra, pero en vez de tener en cuenta tu competencia
que se dirige a todo el mundo, vas a tener mucho menos competencia y podrás diferenciarte de la mayoría de los coaches que existen en el mercado. Después, y esto es muy importante, como un coach especialista, podrás aumentar tus precios. Y por fin, que este es uno de los principales problemas de los coaches que quieren crear sus proyectos, es la dispersión. Si tú defines un determinado tipo de cliente, pues a partir de ahora, todas las acciones que tú hagas para tu proyecto tienen que estar enfocadas en esa dirección. Si yo escojo trabajar con deportistas, pues a partir de ahora, todo lo que yo haga en mi proyecto, en mi negocio, tiene que ir enfocado en esa dirección. ¿Qué es lo que pasa con muchos coaches generalistas? Que se dirigen a todo el mundo y al final pierden el foco, se acaban por dispersar. No es lo mismo que yo, por ejemplo, tenga una diana donde apuntar, intento apuntar a la diana, o tener 5, 6 o 10 dianas, porque al final es mucho más complicado de enfocar el tiro para poder acertar ahí en la diana. Pues esto es lo mismo. Si definís a vuestro cliente ideal y si os especializáis, pues os ayudará a enfocar vuestra atención, vuestra energía, vuestro dinero y os permitirá ir mucho más deprisa. Por eso, yo siempre digo, cuando quieres ser todo para todos, acabas siendo nada para todos. Y aquí es importante que tengáis en cuenta que el hecho de que os enfoquéis en un determinado tipo de cliente os van a beneficiar. Al contrario de lo que podéis pensar, porque mucha gente me dice, es que Armenia, es que yo no quiero elegir solamente un tipo de cliente porque al final estoy perdiendo otros clientes. Pues es justo al revés. Es justo esa idea, y por ejemplo, mi cliente que antes quería enfocarse en todo el mundo porque así conseguiría más clientes, al final se dio cuenta de que elegir una playa más pequeña le era mucho más favorable, porque el hecho de que te conviertas en especialista, que la gente te vea como un referente en un determinado tema, hace que cuando tengas ese problema, la gente vaya hacia ti y no vaya hacia un coach generalista. Por eso, y este es uno de los principales preocupaciones de los coaches con quien yo trabajo. Es que dicen, es que al final yo voy a dejar de... Si yo, por ejemplo, vendo a todo el mundo, por ejemplo, pues gente que llega hasta mí y dice, pues yo ayudo a mis clientes a salir de la zona de confort, o yo ayudo a mis clientes a lograr una determinada meta. Sí, es verdad. Pero, y aquí pues podemos poner en esa bolsa pues muchísimos y varios tipos de clientes. Y se trata de escoger solamente un tipo de cliente para que vuestras acciones en relación a vuestro proyecto vayan en ese sentido. Porque al final, si yo digo, yo me voy a dirigir a emprendedores, yo me voy a dirigir a emprendedores, yo empiezo a estudiar los problemas de los emprendedores, sé cuáles van a ser los problemas y entonces mi mensaje va a ir en ese sentido. Entonces, en mis redes sociales, en mi página web, yo comunico y digo, yo sé por lo que estás pasando. Sé que te pasa, por ejemplo, te da miedo la incertidumbre, te da miedo de no tener dinero para llegar a finales de mes, te da miedo
que los demás no entiendan tu opción, te da miedo que tu familia no apoye tu decisión. Entonces yo lo que comunico son sus problemas. Y entonces mi cliente va a decir, pues esta persona sabe de lo que es, sabe lo que yo siento, sabe por lo que estoy pasando, pues voy a contactar para ver a ver si me puede ayudar. Y esa es la gran diferencia entre los coaches más generalistas y los coaches que son más especialistas. Hasta Carmen, ahora, ¿alguna pregunta? hay una pregunta en redes sociales Sí, de Alfredo. sí. Plantea que si se vale tener diferentes paquetes para diferentes nichos. Sí, existe esa posibilidad, pero yo, y sobre todo recomiendo, si está empezando, empezar solamente por uno. Y cuando tenga su proyecto más definido, cuando tenga su proyecto más enfocado, ahí empezar con otro. Porque piensa, porque al final, por ejemplo, yo, mi marca Armenia, yo puedo tener varios productos. Mi marca puede tener varios productos, porque yo además de mentora para coach, también soy Chief Happiness Officer y también trabajo con las empresas. Entonces yo lo que decido es, mi página web de marca personal es para la parte de ayudar a los coaches. Y después voy a crear una marca diferente para otro tipo de servicio que yo tengo. Pero esto yo lo he hecho pasado algún tiempo cuando yo ya tenía enfocado mi proyecto. Y ahí sí, entonces, si estás empezando, yo recomiendo empezar solamente por uno. Y lo ideal es cuando ya tengas la base, empezar con el otro. Yo siempre recomiendo hacer posible hacer varios proyectos diferentes para no confundir a potenciales clientes. Porque si yo me dirijo, pues a mí me encanta el deporte y hago coaching para el deporte, pero a la vez también coaching para la baja autoestima. Pues yo en este caso me gustan mucho las dos cosas, pues empiezo por una y a partir del momento que ya tengo la base hecha, pues yo recomiendo hacer otro proyecto aparte, con por ejemplo una página web diferente, donde se separa el tipo de cliente. Y al final, eso te permite que tú como marca tengas distintos productos, pero separados. Porque si yo me dirijo a un determinado tipo de cliente, tengo que comunicar de una manera. Mientras que, por ejemplo, si yo me dirijo a otro tipo de cliente, me tengo que comunicar quizás de otra manera. Por eso yo recomiendo separarlos. Pero en relación a la pregunta, sí, es posible. Por supuesto que es posible. Gracias, Armin. Vamos entonces a seguir. Entonces, ¿cómo vamos a identificar a tu cliente ideal? Para identificar a tu cliente ideal, para mí hay que tener en cuenta la fórmula GEL. ¿A qué me refiero? Yo tengo que escoger un cliente ideal en que el mercado esté en crecimiento, donde yo tenga alguna experiencia, preferentemente, y que yo ame trabajar con ese tipo de cliente. Así que yo, en relación a esta fórmula para identificar al cliente ideal, yo tengo que hacerme estas tres preguntas. En primer lugar, ¿el mercado al que me dirijo está en crecimiento? Y entonces, ¿cómo voy a saber esto? Pues tenemos la posibilidad de mirar estadísticas. Tenemos la posibilidad también de hacer alguna encuesta. Yo
Yo, por ejemplo, he hecho encuestas en LinkedIn y he hecho encuestas a algunos coaches para saber su opinión, para saber exactamente cuál era el mejor servicio. Yo he preguntado a mis clientes qué es lo que necesitaban. Y después, para saber si existe mercado, mirar también Amazon. ¿Y por qué? Por ejemplo, un determinado tema, poner en Amazon y a ver si hay libros o información sobre ese tipo de tema. Eso quiere decir que existe demanda en relación a ese tema. Eso quiere decir que hay muchos interesados en ese tema. Entonces, puede ser una buena opción escoger ir en esa dirección. Por eso, la primera pregunta, ¿mi mercado crece? Pues hay que analizar si el mercado crece o no. Después, sé bastante de lo mío. Aquí no se trata de saber exactamente, oye, exactamente cómo funcionan las cosas, porque después existe el problema de en vez de hacer coaching, de hacer una consultoría, y no se trata de esto. Yo, por ejemplo, cuando yo me refiero aquí a experiencia es, si yo me voy a dirigir a empresas, pues es conveniente que yo haya trabajado en una empresa y sepa cómo funciona, porque esto me va a dar más información. O, por ejemplo, es lo mismo que yo, por ejemplo, que he trabajado siempre en el mundo de las multinacionales, ahora quiera hacer coaching para personal sanitario, para médicos, enfermeras. Pues yo, el hecho de que no saber cómo funciona un hospital, cómo funciona la profesión, esto me tira hacia atrás. Por eso cuando yo digo es conocer cómo funciona un poco el sector o el tipo de cliente al cual os dirigís. Y después te tiene que encantar. Porque crear un proyecto de coaching no es sencillo. Va a haber muchos obstáculos. Entonces, tiene que gustarte para ser más fácil sortear esos obstáculos. Por eso es muy, muy importante. Y si vais a crear algo nuevo que tenga que ver con que sea vuestro proyecto, tener esto en cuenta. Si os gusta o no el tipo de cliente con quien vais a trabajar. Esto es muy, muy importante. Así que es importante definir, identificar el cliente a través de estas 3 preguntas. ¿El mercado al cual me quiero dirigir está en crecimiento? ¿Sé bastante de lo mío? Y me gusta trabajar con este tipo de cliente. Entonces, esto me permite tener una aproximación a mi cliente ideal. Pero yo, que ya llevo algunos años trabajando con coach, con profesionales del desarrollo personal, yo me doy cuenta de una cosa, y esto que os voy a contar no está en ningún libro de marketing. Esto resulta de mi propia experiencia como mentora apoyando a proyectos de otros coaches. Y que tiene que ver que muchas veces nos vamos a dedicar a lo que nos duele. Porque tendemos a pensar hacia afuera. Tendemos a pensar a quién me puedo dirigir, qué es lo que me va a dar dinero, y nos olvidamos de mirar hacia adentro. Y muchas veces tu cliente ideal está relacionado con tu propia herida, con tu propio dolor. Y os pongo algunos ejemplos. Tengo un caso de una clienta que me contrató solamente para identificar a su cliente. Ella se dedicaba al coaching personal, pero decía, es que
es que yo no sé quién es mi cliente. Y empezamos a trabajar y después de un par de sesiones, yo le dije, es que tú no te das cuenta que tu cliente eres tú mismo. El problema que tiene tu cliente eres tú. Entonces yo vi como su cara se transformaba y decía, wow, pues sí es verdad. Entonces, para definir a vuestro cliente, pensar en qué en vuestra vida, qué es lo que puede estar pasando y que podéis ayudar un poco también desde la experiencia. Es el caso, por ejemplo, de, conozco una coach que se ha dedicado al coaching para expatriados, gente que emigraba. ¿Por qué? Porque ella ha emigrado para otro país y ha sentido las dificultades y ha sentido el problema de no adaptarse a ese país. Y entonces quiso ayudar desde el coaching a algo que a ella pues durante muchos meses o quizás años al principio le costó mucho. Entonces, a través de su propia experiencia, ella se ha decidido, pues yo tengo este problema y me voy a dirigir a expatriados para ayudarlos a la adaptación a su nuevo país. O os doy, por ejemplo, otro ejemplo. Un coach que en el pasado han tenido problemas con su autoestima, no confiaban en sí mismo y empezaron a trabajarlo desde el coaching y empezaron a tener más confianza, han empezado a gustarse más a sí mismo. Entonces dijeron, si yo he podido lograrlo, pues yo también quiero ayudar a otras personas a lograrlo. Por eso, desde pensar también qué os duele, qué es lo que os preocupa ahora o en el pasado y que podéis aportar a vuestro tipo de cliente. No solo desde el coaching, pero también de una persona que ha pasado por lo mismo que vuestro cliente ideal. Y veo. Pasamos entonces a la parte de las preguntas, que veo que existen varias preguntitas. A ver. No, tengo que retirarme. Sí, he trabajado con clientes de Latinoamérica. Sí, he trabajado con argentinos, chilenos, mexicanos y de Puerto Rico. Son las nacionalidades, además de españoles. Y también he trabajado, yo soy portuguesa, también he trabajado con un portugués. Estas son las nacionalidades. Y también con una persona de Israel que vivía aquí en España. Son las nacionalidades así a primera vista que... y una francesa también, y una francesa. De Latinoamérica también. Más preguntitas. Yo estoy aquí para ayudar, así que por favor preguntar. Este grupo es muy tímido, Toño. O si ya alguien prefiere hacerlo de viva voz, pues levante su mano o abra su micrófono con confianza y puede hacer preguntas, ¿no? Hola, ¿qué tal, Igual, Toño? Bueno. Hola. Adelante. Gracias. Oye, una pregunta. Comentabas en la lámina anterior Sí. sobre el método ideal para poder a tu cliente. Sí. Sin embargo, ahí hablabas acerca de la herida. Entonces, tu cliente ideal debe estar alineado a tu herida. Tú comentabas acerca que tuviste clientes de diferentes nacionalidades. Sin embargo, sí. ¿Cómo se relaciona tu herida con alguien que no conoces
cómo haces ese clic. O sea, tu herida que estás comentando, Sí. Con la de alguien que a lo mejor no conoces y, por ejemplo, pensando en un argentino, ¿no? Sí. El coaching que le estás dando a ese cliente, a esa persona de Argentina, Sí. ¿de qué manera se vincula con tu herida? Con mi herida, mira, no hace falta, Okay. ni todos mis clientes se dedican a su herida, claro que no. Pero yo he decidido crear este proyecto de mentorías porque yo al principio me dirigía a coaching para emprendedores, porque yo hacía coaching para emprendedores, pero después yo dije, yo he creado mi proyecto. Mis compañeros del curso de coaching me preguntaban algunas cosas. Yo dije, esto me ha costado, al principio yo he tardado bastantes meses en crear mi proyecto. Entonces dije, yo no quiero que otras personas también pasen por lo mío. Yo quiero ayudar a otras personas que se dirigen que hacen lo mismo que yo, que el coaching, a crear sus proyectos. Y ha sido desde mi herida y de la herida de mis compañeros de clase, porque nos llevábamos todos bien y ellos tenían muchas preguntas. ¿Y ahora qué es lo que yo hago? ¿Qué es, a quién me voy a dirigir? Entonces yo empecé a ayudarlos a ellos y también en mi caso, pues yo he creado mi propio proyecto. He tardado algunos meses también porque trabajaba por cuenta en una empresa y por eso he tardado mucho más tiempo. Entonces yo dije, si yo he podido ayudar a mis compañeros, si yo he creado mi proyecto que no me va mal, ¿por qué no voy a ayudar a otros coaches? Entonces ha sido desde mi herida. Y al principio, pues yo he trabajado con coach, he hecho coaching para emprendedores del mundo tecnológico. No sé si he contestado a tu pregunta. Sí, sí, claro. Sí, Uh-huh. sí, sí, es reflexionando y escuchando lo que nos comentas. Básicamente, tu herida es el apoyo. Bueno, si bien lo entendí, es cómo ayudar a otras personas sin tener que tener un vínculo con esa otra persona o que Claro. se mimetiza, ¿no? El sentimiento o eso que le está pasando y lo que desea la otra persona resolver. Simplemente el vínculo, tu herida es de ayuda. Entonces yo te voy a ayudar a que tu propia herida, o sea, lo que tú quieres resolver, ¿Sí? se resuelva con mi apoyo, no poniéndome en tus zapatos, sino más bien te ayudo y te pongo al punto de la acción para que tú tomes conciencia y puedas salir adelante, ¿no? Exacto. ¿Sí? Ok. Exacto. O sea, no quiere decir que todos mis clientes se dediquen a sus heridas, no, pero muchas veces cuando tú no sabes a quién te vas a dirigir, piensa, o sea, no mires solamente hacia afuera, mira también hacia adentro y ver qué es en que yo puedo ayudar un poco desde mi experiencia. Porque pienso una cosa, Carlos, tú tienes tienes, por ejemplo, eres un directivo y al final contactas con dos coaches, uno que ha sido directivo y el otro que nunca ha sido directivo. Al final, yo prefiero siempre el coach, si yo estoy indecisa entre los dos, yo digo, pues este a lo mejor conoce mejor lo que yo pueda sentir. No quiere decir que lo haga mejor, pero el hecho de que sea también un directivo, hay como una conexión. Y esto es una buena manera de identificar a tu cliente ideal. Por supuesto que no es la única manera, existen más maneras de identificar a tu cliente ideal, pues haciendo un estudio de mercado, ver, pues a mí me encantaría trabajar con deportistas, por ejemplo, pues a mí me encanta el deporte, pues quiero trabajar con deportistas. Y eso no quiere decir que tú seas un Messi o un Cristiano o lo que sea, pero
pero también te puedes dedicar y hacerlo muy bien también. Pero el hecho de que tú puedas ayudar desde, si tú has pasado por un proceso y conoces cómo funciona, hacer un proceso de coaching, varios procesos de coaching relacionados con eso, desde tu propia experiencia, puede ser muy, muy potente. Siempre y cuando no metamos nuestro mapa personal en lo que estamos haciendo. Y ahí es necesario tener mucho, mucho cuidado. Perfecto, muchas gracias. Hay dos preguntas de Eva en el chat. ¿Quieres que te las lea, Arme? Sí, por favor. Dice, si a pesar de dirigirte y comunicarlo a tu cliente ideal, no llegan los clientes, ¿es recomendable reformular? ¿Cuánto tiempo recomiendas para poner en marcha el proyecto y que empiece a dar frutos? Ahí, mira, aquí pueden existir dos maneras. ¿Por qué, Eva? Porque tú puedes tener el cliente ideal, o sea, que tú o el cliente ideal sea perfectamente un cliente que está interesado en tu tipo de servicios, pero exista un problema en la comunicación. Y ahí es necesario trabajar en los problemas de tu cliente. Y cuando tú comunicas tu proyecto, a lo mejor no estás haciendo una comunicación efectiva para las personas que tengan ese tipo de problema. Pero también puede dar la casualidad de que o tu cliente no está interesado o existe mucha competencia, existen determinados tipos de factores, pero vigila la manera como estás comunicando en tus redes o en tu página web. Estás hablando de los problemas que tiene tu cliente. Piensa en eso porque es muy importante después, una vez que identifiques a tu cliente, es identificar cuáles son sus problemas. Y en el caso de que te dirijas a un segmento donde haya mucha competencia, es muy, muy importante trabajar tu propuesta de valor. En lo que te diferencias para no ser más de lo mismo y poder destacar tu propuesta, tus servicios en relación a la competencia. Es necesario, ahí vigila no solo la comunicación, también tu propuesta de valor, en lo que te diferencias de los demás. ¿Cuánto tiempo recomiendas para poner en marcha? Mira, aquí depende. Hay gente que a los 3 meses ya piensa dejarlo todo. Hay gente que a lo mejor tarda 2 años. Ahí va a depender también de tu persistencia, de tu resiliencia. Yo no te puedo decir, mira, son 2 meses o son 3 años. Va a depender de muchos factores. Una es yo siempre recomiendo cuando lances tu proyecto, lo ideal es que tengas un trabajo en una empresa o por cuenta ajena que te permita ir invirtiendo en tu proyecto. Si es posible, no dejar el trabajo, porque al final, en vez de estar preocupados con el tema de conseguir clientes, de mejorar el negocio, estamos más preocupados en pagar las cuentas a final de mes. Entonces, cuidado con eso. Yo no te puedo decir. Yo he tardado, creo que alrededor de... Bueno, en mi caso, yo mis primeros clientes aún no tenía página web. Había sido únicamente a través de redes sociales. Pero va a depender. Si trabajas por cuenta ajena, a lo mejor pues más de 1 año es perfectamente normal, porque no puedes dedicar todo el tiempo. Aquí no existe el número de meses ideales. Lo que funciona para ti puede no funcionar para otros. Piensa que Coca-Cola es lo que es hoy en día porque han intentado varias veces
vender el producto. Y la primera vez ha sido rechazado, varias veces ha sido rechazado hasta convertirse en lo que es hoy en día. Pues lo mismo, el hecho de que tarde un poco en funcionar no quiere decir que no sea malo, que no puedas aportar valor. Entonces yo ahí no te puedo recomendar si son 2 meses, 1 año. Si ves que algo no está funcionando, si te gustaría, pues piensa en hacer, si quieres resultados diferentes, no hagas siempre lo mismo. Entonces yo ahí, Eva, te recomiendo a definir otras estrategias, vigilar el tema de la comunicación, ver qué otros tipos de estrategias puedes hacer para conseguir más clientes. Espero haber contestado a tu pregunta, Eva. También hay una pregunta de Lisette, sí, que dice, ¿cómo hacer que mi herida no nuble la detección de mi cliente ideal? Lisette, ¿me puedes indicar exactamente si te refieres a si yo con mi herida puedo de alguna manera poner mi mapa, o sea, en vez de hacer coaching, pueda estar haciendo, pues dando mi opinión? ¿Es eso a qué te refieres? No, mi duda es para detectar mi cliente ideal. Sí. A mí me hizo clic esto que decías, ¿no? A veces miramos mucho afuera, sí, pero no nos damos cuenta que nosotros también tenemos ciertos recursos. sí. Entonces, ¿cómo hacer que no, a lo mejor lo que uno trae, Sí. nos nuble la visión para encontrar el cliente ideal? Porque puede pasar que a lo mejor nos confundamos entre muchos clientes y no logremos identificar al cliente que realmente nos podemos enfocar. Ahí es necesario hacer un proceso de reflexión y pensar los puntos positivos de dedicarme a este tipo de cliente, pensar, porque el hecho de que sea vuestra herida no quiere decir que al final pues no exista, a lo mejor no existe mercado, también hay que mirarlo. Entonces hay que definir y pensar, mira, a mí me gustaría, porque yo siento esto, pues trabajar en un determinado tipo de cliente. Pues en este caso hay que, además de de tu herida, pensar también de una manera un poco más objetiva. Pensar qué tipo, muchas veces pensamos en el cliente y pensar también en exactamente en sus problemas. ¿Será que, porque un cliente puede tener un problema, pero no estar dispuesto a invertir en ese problema? Porque eso también hay que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, para mí, el tema del mindfulness es muy potente, pero existe mucha gente que no está dispuesta a invertir por ejemplo, en algún programa o hacer mindfulness. ¿Por qué? Porque no es como un dolor un poco ciego, porque no te das cuenta de ello. Entonces, es importante. Entonces, Lisette, sí, además, piensa en tu herida, pero también intenta pensar de una manera, conecta primero contigo y después pensar de una manera objetiva. Pensar si puedes, si existe mercado. Por ejemplo, mira en Amazon si existen muchos libros sobre el tema. Y eso ya te da algunas pistas si hay gente interesada o no en ese tema o ese tipo de cliente. Ok, gracias. A ti. Más preguntitas. Veo que el Iván ha hecho una preguntita. ¿Cuáles serían las diferencias de los programas ofrecidos en tu página con un programa, por ejemplo, de mercado? Ah, vale. Marketing Piensa, digital.
Sí. Aquí Iván piensa en mi página web, lo que yo estoy ofreciendo son servicios de mentoría. Yo no estoy ofreciendo coaching. O sea, yo utilizo algunas herramientas de coaching en mis sesiones de consultoría, de mentoría. Pero yo no utilizo, o sea, yo no hago una sesión de coaching como trabajando con mis clientes con otros coaches. No sé si es exactamente eso a qué te refieres, Iván. No sé. A ver, el Iván aún está. Sí, está. Iván, ¿me puedes confirmar si es exactamente eso que tú preguntas? No, me refiero más bien a las herramientas de marketing. Exacto. Yo para trabajar con mis clientes a nivel de consultoría, yo trabajo también con herramientas de marketing. Hay que definir a su cliente, al cliente ideal, hay que definir a sus servicios, cómo enfocar la página web. Una base sí que está muy enfocada a temas de marketing. ¿Para qué? Para conseguir visibilidad y en último caso, pues conseguir clientes. Porque al final se trata de eso. Los coaches que se quieren dedicar a vivir de su pasión por el coaching, además de hacer buenas sesiones de coaching, también es importante aprender a vender sus servicios. Y entonces hay que tenerlo también en cuenta. El marketing es importante. Ya sé que nosotros, coach, nos cuesta vender, tenemos algunas creencias en relación cobrar por mi servicio, no me siento cómodo cobrando por mi servicio porque yo lo que quiero es ayudar, pero si te quieres dedicar a esto, yo siempre digo, empieza a cobrar por tus sesiones, empieza a cobrar por lo que estás haciendo. Y si te sientes mal, pues define. Durante el mes, pues yo voy a hacer, por ejemplo, 4 sesiones gratuitas. Pero no, es importante que yo me di cuenta haciendo mis sesiones de prácticas que cuando un cliente paga, tiene un nivel de compromiso totalmente diferente de un cliente que no paga. Por eso, si realmente queréis ayudar a vuestros clientes, cobrar algo, cobrar por vuestras sesiones. Eso es muy, muy importante. Cierto, la resistencia a invertir porque tal vez ya trataron y no lograron resultados y temen a verse como no hábiles. Es cierto. Piensa que tú no puedes, Guadalupe, tú no puedes, el hecho de que un cliente haya ido a otro profesional, ha intentado solucionar su problema y no haya podido, eso no quiere decir que que vaya a ser lo mismo contigo. Es importante que tú confíes en el valor que puedes aportar, en esa transformación que tú quieres hacer en la vida de los demás en una empresa. Entonces, ahí tú tienes que transmitir que eres la persona, eres la coach que va a ayudar a solucionar el problema que tiene tu cliente. Y decirlo, muchas veces nos cuesta decir o porque no confiamos. Yo siempre digo, si no confiamos en nosotros mismos, nadie más lo va a hacer. Entonces, aunque os cueste, y sobre todo al principio, es más complicado porque no tenemos la experiencia, pero confiar en vosotros, porque vosotros tenéis la formación y sabéis mucho más que un cliente que no esté formado en coaching, que no conozca las herramientas que el coaching proporciona para definir, por ejemplo, metas, para poder hacer esa transformación. Entonces, pensar que la persona
vuestro cliente no sabe lo que vosotros sabéis. Y por eso es muy, muy importante confiar en vosotros. Esto para mí es una clave muy, muy importante a tener en cuenta. Guadalupe, aún está. Guadalupe. Ah, sí que está. Guadalupe, he contestado a tu cuestión. No te escucho, no te escucho. A ver. Ah, vale, vale. Gracias. Más preguntitas. Aprovechar. No sé si ya contarme un poquito, ¿ya tenéis vuestro proyecto en marcha? ¿Aún os estáis formando en coaching? Contarme un poquito y si tenéis dudas, por favor, preguntarme. Sí, si me permiten, Sí, sí. Antonio. Yo recién terminé mi formación de coach y estoy ahora acumulando mis primeras 100 horas en el proceso. Una de las cosas que me estoy enfrentando es justamente, tuve que definir un nicho al cual centrarme y tener en cuenta mi herida o mi experiencia y recursos. Me gustó eso, ¿no? Esa herida no solamente es algo que te duele, sino es algo que tienes, que es un recurso, una experiencia también, ¿no? Y que la puedes asociar y ser afín con tu nicho. Sí. En estas diferentes nichos, sea coach de vida o coach ejecutivo, el mercado responde diferente y una de las cosas con las que yo estoy batallando más es justamente el cobrar, no cobrar, cuánto cobrar y si hay un estándar porque el mercado ya debe estar más o menos definido en México, ¿no? Entonces no sé cómo estén los demás y ese creo que es uno de los puntos que yo estoy atravesando ahorita. Mira, ese es otro de de las grandes dudas de los coaches. ¿Cuánto cobrar por mis sesiones de coaching? Porque por un lado me da miedo de cobrar demasiado y por otro me da miedo de cobrar muy poco. Yo me doy cuenta que la mayoría hay coaches que están regalando sus sesiones prácticamente porque cobran un importe muy bajo. Entonces, hay que valorar aquello que hacemos. Yo no sé exactamente cuáles son las tarifas en México, pero yo te digo que tú tienes que sentirte cómodo indicando tu precio. Mira cuánto está... cuanto la competencia, personas que se dedican a lo mismo que tú, porque, por ejemplo, el coaching de vida normalmente tiene una tarifa más baja que el coaching para directivos. Entonces, dependiendo el tipo de clientes al que te diriges, intenta estudiar cuál es la tarifa que existe en el mercado. Y a partir de ahí, tienes que sentirte cómodo cuando tú indicas el precio. Pues mi precio es de tanto, pero y aquí algo para sentiros más cómodos indicando el precio, indicar siempre el precio a través de la técnica del sándwich. O sea, decir el beneficio, precio, beneficio. Por ejemplo, trabajando conmigo vas a lograr mayor claridad en tu vida. El precio por sesión son de 50 euros, dólares, para que al final sepas exactamente lo que puedes hacer, lo que tú quieres
lograr de futuro, por ejemplo. Entonces, indicar siempre, en vez de decir, el precio son $50, no. Vamos a intentar decirlo siempre entre beneficios. Piensa en los beneficios de tu servicio y de alguna manera ya lo puedes tener como un poco trabajado, y cuando alguien te pregunta, pues ya tener definido los beneficios, el beneficio, el precio y el beneficio. Ahora, yo no sé exactamente los precios que se están practicando ahí en México, porque una cosa es si tú estás empezando y otra cosa es si ya llevas más tiempo. Yo me imagino que las tarifas ahí también sean un poco diferentes. Gracias. A ti, Luis. Lisette dice, ya estoy arrancando con mi proyecto de vivir del coaching. En lo que me estoy enfrentando ahora es en lograr vender mis servicios a mis primeros clientes. Sí, es un grandísimo... cuando empiezas, es el peldaño que más cuesta, es el primero. ¿Por qué? Porque primero, no sé si ya tienes página web, si lo vendes solamente por redes sociales. Ahí es necesario poner todo el aparato funcionando para que logres tus primeros clientes. Intenta a través de conocidos que puedan conocer a alguien que les interese. Pero sí, eso es verdad, eso es verdad. Y con, no sé, Toño, no sé si voy a cometer una inconfidencia, pero uno de los objetivos es que estamos planteando juntamente con Creantum México y con Toño ayudar a los coaches a profesionalizar sus proyectos de coaching para que al final esos tipos de problemas de cómo conseguir mis primeros clientes, cómo identificar cuál es el precio, pues estamos trabajando para en el futuro lanzar un programa para ayudar en todas esas dudas y ayudar a crear y a profesionalizar un proyecto de coaching. Entonces, ahí dice, ten en cuenta que el primer paso es el más complicado y para conseguir clientes. Dime una cosa, ¿tú cómo intentas conseguir los clientes? Bueno, ya tengo la página web. Sí. Ya hice también una página de Facebook. Vale. Estoy haciendo como, ¿cómo se llaman estos? Quick win o algo así, que son frases muy, muy pequeñas donde pongo esa parte de te ayudo, te acompaño, etcétera. Vale. Y pongo digamos como el beneficio, luego el dolor y así, ¿no? Vale. Y luego cuál es el proyecto y los remito a mi página donde ya está ahí incluso con un botón para el cobro, pero todavía no he logrado nada. Vale, piensa que tú en tu página ofreces algo gratuito, un ebook. Vale. Sí, ya tengo un ebook y también ofrezco como para que prueben coaching de 30 minutos, una sesión pues gratuita también. Entonces quizás habría que analizar el tipo de mensaje que estás lanzando en tu página. Porque, ¿quién es tu cliente? ¿Te puedo preguntar cuál es tu cliente? Sí, bueno, ahorita por eso te preguntaba lo de la herida, porque justo yo soy gerente de ventas. He trabajado muchos años para las empresas del sector cosmético. Vale. Y lo que yo busco es acompañar a gerentes y directivos del área comercial exclusivamente para que, bueno, logren también sus objetivos, aprendan como también a tener calidad de vida o también asciendan en lo que se refiere a su carrera personal. Vale. Eso sería como mi foco, mi nicho.
yo ahí veo dos tipos de servicios. Por un lado, hacer un acompañamiento personalizado. Y por otro, ayudar a sus equipos a lograr los resultados a través del coaching para, en este caso, para comerciales. Hacer un programa grupal para el equipo, donde trabajando su autoconocimiento, trabajando algunas herramientas para lograrlo. Pero yo me doy cuenta que tú estás en Facebook y tu cliente es un profesional. Entonces, yo creo que no estás utilizando el mejor canal. El mejor canal, desde mi punto de vista, es LinkedIn. Porque es donde están los profesionales. Ok. Y entonces Facebook lo ocuparía como para la parte de lo que me mencionas, ¿no? El programa grupal para el equipo, ¿podría ser? No, yo el Facebook lo utilizaría más como dar a conocer, porque al final también queremos conocer un poco la persona que está detrás. Entonces yo lo haría un poco más personal, donde yo vendería un poco mis servicios, donde yo doy a conocer lo que hago y para quién lo hago, sería a través de LinkedIn. Y a través de Facebook pues transmites más ¿quién es el coach que está detrás? Donde tú puedes dar a conocer, yo no digo que des a conocer tu vida privada, no, pero por ejemplo, si lees algún tipo de libro, si estás haciendo algún tipo de formación, algo así mucho más personal para que la gente vea y te conozca un poco la profesional que está detrás de esos servicios. Ok. Ok, es generar como la conexión con el cliente, ¿no? A través de Facebook. Sí, es para generar esa conexión más personal. Yo lo hago, por ejemplo, mi principal red, yo utilizo LinkedIn. Pero yo también transmito esta parte más personal a través de Instagram. Ok. Muchas gracias. Aquí, a ti, Guadalupe. Otro factor sería la cultura de pagar por el coaching. Además, en México se utiliza el título de coach, pero los clientes no tienen clara la diferencia entre mentor, asesor, inclusive maestros. Es verdad. Y Guadalupe, yo te voy a decir, y esto suena muy fuerte, pero desafortunadamente hay mucha gente que está prostituyendo el coaching. ¿Qué es lo que pasa? No son coach, no han tenido una formación como coach y dicen que son coach. Ahora todo el mundo es coach, pero en realidad aquellos que se han formado con una formación avalada por alguna institución como sea ICF, no son tantos. Existe mucha gente que es coach de imagen y no hace nada relacionado con el coaching. Son asesores, pero entonces ahí se está prostituyendo mucho el coaching. Entonces está en nuestras manos, en los coaches, de explicar a los clientes lo que es el coaching y hacer esa transformación en la vida de los demás y en las empresas. Si nosotros hacemos un buen trabajo, yo creo que esta visión de no saber bien lo que es el coaching, de confundir el coaching con mentoría, pues está en nuestras manos, Guadalupe. No sé si hay más preguntas. Yo voy aquí a comentar algo que me hace muchísima ilusión. Yo hace 15 años trabajaba en el sector, yo trabajaba en el departamento contable y aquí está presente mi jefa desde Portugal en directo, que se llama María Sousa.
que está aquí en este webinar y que me hace muchísima ilusión, que mi jefa de hace 15 años, que hoy en día también es coach. Así que muchísimas gracias, Mariana, por estar aquí en este webinar. Perdona, Toño, pero tenía que decirlo. No, esto es espacio, Arme, adelante. Y pues qué bueno que esté aquí con nosotros. ¿Más preguntas? Bueno, si no, como quiera, ya estamos en la hora y media. Si quieres, pues vamos concluyendo. Dice María, obrigada, muito grata. Espero haber pronunciado bien. Perfecto, Toño. Yo sé que los portugueses nos entienden bien el español, no Sí. necesariamente al revés. Sí. Pero bueno. Sí. Muchas gracias, María, hasta ahora aquí con nosotros, acá con los mexicanos en esta tarde, acá ya noche, hora de dormir, de hecho. Pero bueno, buenísimo. Toño, para terminar, yo tengo que agradecer la oportunidad que me has dado de estar aquí hoy en directo. Para mí ha sido un placer. Muchísimas gracias porque yo sé que el tiempo es muy importante y que me habéis dedicado 1 hora y media de vuestro tiempo. Para mí, yo solo tengo que daros las gracias. Yo estoy muy agradecida de estar en directo para Creantum México y en lo que os pueda ayudar. Yo os dejo aquí también mi email por si existe alguna pregunta, alguna duda. Aquí os acabo de escribir. Y también os pongo mi página web. En lo que os pueda ayudar, por favor, contar con ello. Muchísimas gracias, Toño. Ahora hombre, muchas gracias. Los agradecidos somos nosotros. Yo, la verdad, en lo personal, escuchándote, pues qué lástima que no te conocí hace unos años, porque me hubieras ahorrado ahí aprender a golpes, ¿no? Que eso es lo que a veces nos pasa, ¿no? Que tenemos que aprender, pues, pues fracasando, ¿no? Y volviendo a fracasar y que, bueno, nunca estamos exentos de eso. Pero bueno, creo que te agradecemos tu generosidad de compartir tus experiencias, tus conocimientos en esta tarde. Y bueno, pues voy a hacer muy rápido una encuesta de satisfacción de la sesión, un poco para recabar información de ustedes. Entonces, si me ayudan ahí a contestarla, es completamente anónima. Básicamente pues son preguntas muy rápido para valorar lo que ha sido esta sesión. La verdad es que, pues, les comentaba yo que cuando platicaba con Armenia un poco de todo esto a lo que se dedica, como comentaba ella, también es CHO, igual que un servidor, y por eso es que coincidimos en algún punto del cosmos. Pero cuando empezó a platicar todo esto que hace, la verdad que me pareció muy valioso, muy interesante. Pues yo llevo también muchos años acá en el coaching, en la ICF, con la escuela, y creo que es una herida, como dice, un dolor que traemos muchos de justamente cómo poder pues pasar de este gusto, de esta pasión por el coaching, a volverlo un negocio rentable, ¿no? Y bueno, pues ya tendremos un par de webinars más. Por vía correo les estaremos haciendo llegar la grabación, la presentación para que tengan ahí información. Y bueno, si se registraron en Zoom, ahí vienen los demás webinars que tendremos. Y como ya comentaba Arme, pues estamos pensando en hacer una mentoría grupal para que sea un costo muy accesible. Que tendremos el próximo año. Para quienes estuvieran interesados en llevar este proceso, pues bueno, lo tendremos. Y pues te agradecemos mucho el tiempo también.
el que te desveles. Yo sé que te acuestas temprano. Una disculpa. Pero bueno, también estamos probando si este horario es un horario que nos pueda funcionar. Es parte también ahí en las preguntas de la encuesta. Y bueno, pues agradecerles a todos su presencia. Les mando a todos un gran abrazo. De estos webinars nos estaremos viendo hasta el mes de enero. Así que aprovecho para desearles felices fiestas, un buen fin de año y un inmejorable 2021, que sea todo lo mejor para cada uno de ustedes, para sus familias y que la pasen muy bien. Arme, muchísimas gracias. Un gran abrazo Gracias hasta a ti, España. Toño. Un súper abrazo para México. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias.